Extraordinario. Bueno, feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles. Aquí estamos desde el año 2015 realizando esta labor de trabajar para promover el aprendizaje acelerado. El día de hoy vamos a hablar de cómo facilitar desde la lectura. Y me parece un tema interesante. Yo lo conecto con una extraordinaria participación que tuve de mi comadre Alicia Montero el viernes pasado en el programa de formación de facilitadores profesionales, donde Alicia nos acompañó y ella es una persona que ha promovido la lectura de forma habitual durante toda su vida, desde que la conozco. Es una lectora ávida y es una promotora de la lectura para las personas. Entonces, honrándola a ella y nuestra amistad, presento este tema. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, C-O-T-T-I-N, Adrián Cotín, ahí estoy. Bueno, cuando hablamos de fomentar el uso de la lectura como una herramienta de facilitación, empiezo yo a pensar en todas las maneras posibles en donde yo he visto que un facilitador utilice la lectura dentro de una facilitación. Y le pregunto a Ivonne, que está conectada desde Edmonton, Canadá, ¿cuál es su experiencia? ¿Cuál es la experiencia de ella utilizando la lectura, ya que ella da clases de idiomas? Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia? La experiencia es muy enriquecedora para ambos, o sea, para ellos y para mí también. Cuando generalmente hacemos role playing o también podemos hacer creación de historias y empezamos con una pequeña lectura que sirve como modelo de lo que se va a hacer después. Y ellos leen y con sus propias palabras, ellos parafrasean lo que entienden. Eso es fundamental, sobre todo en los primeros niveles, para enriquecerles el vocabulario. Y siempre, cada semana, ellos tienen una lectura asignada que luego discutimos, siempre. ¿Y por qué discuten, vale? Si pueden conversar. Bueno, que conversamos después. Por cierto, esto de la discusión viene del mundo anglosajón, porque la palabra discussion en inglés se traduce discusión en español, pero el significado es relativamente diferente, ¿no? Es Cuando verdad. hablan de discusión, está hablando de discursar, de conversar, no de argumentar, no de Argumentar, discutir. no. Muy bien. Entonces, lo que tú haces es fomentar la lectura de libros y de esos libros hacen una selección de los párrafos y lo hacen relevante para el tema que ellos están estudiando en el idioma que estés dando clases. Sí, yo Así entiendo es. que tú das clases tanto de español como de inglés y creo que hasta de Francés. francés. Entonces, la lectura en voz alta. En el caso nuestro, por ejemplo, ahí está mi amigo Oscar González, que no me deje mentir, nosotros llevamos libros a la sala de facilitación de aprendizaje, llevamos libros y ponemos una mesa de libros, principalmente cuando estamos dando los programas de formación de facilitadores, ponemos libros que se relacionen con la formación de facilitadores, pero cuando damos programas de otra índole, por ejemplo, programas de ventas, programas de desarrollo de equipos, programas de liderazgo, colocamos libros relacionados con los temas que estamos tocando. Entonces, simplemente incentivamos con que la gente vaya y agarre un libro de eso y haga una lectura rápida y saque algunas cosas que pueda concluir en minutos de la lectura, así como quien lee un periódico prestado. Y es muy divertido y se sacan cosas maravillosas.
¿Qué te parece esa estrategia, Iván? Fabulosa, fabulosa. Lo que pasa es que ahora bueno, ¿cómo lo podríamos hacer virtualmente? Lo, Bueno, muchas veces las personas que están tomando con nosotros la formación poseen al menos un libro de la materia en el cual se están formando con nosotros. Entonces, podemos pedirles que en la preparación de la sesión, que recuerden traer uno o varios libros de los que tienen consigo. Entonces, yo, por ejemplo, cada vez que tengo una sesión, tengo a mi lado, siempre tengo libros y tengo revistas relacionadas con los temas que estoy facilitando. Entonces muchas veces agarro, y tú lo has visto, agarro el libro o la revista y leo el tema. Eso incentiva a que la gente haga lo mismo. así es, ¿Te gustó esa estrategia? la estrategia está fabulosa. Entonces, a ver, Oscar, ¿cómo has utilizado tú la lectura en tus facilitaciones? Pues yo generalmente dentro de mi sílabus o el plan de la materia en mis clases en la universidad, a cada clase establezco una lectura previa que se debe hacer, porque no se trata de ir a dar una clase de lo que dice el libro, lo que dice la lectura, sino más bien es a debatirla, a reflexionarla, a dar ejemplos reales, de tal manera que realmente se afiance el conocimiento a través de esos ejemplos prácticos que pueden salir del mismo grupo de la clase. O sea, lo que me estás diciendo es que le sugieres un libro a tu grupo de estudiantes, le sugieres que lean ese libro y luego produces unas actividades de conversación dentro de la clase acerca del libro, y puede ser incluso hasta un texto, ¿verdad? Un libro de Sí, texto. correcto. Exactamente. Y promueves así el pensamiento crítico de parte del estudiante. ¿Y qué tal funciona en cuanto a la colaboración entre ellos? Pues la idea es que incluso como estrategia de aprendizaje de lectura se hace un quiz como de control de lectura, pues porque no, dentro de nuestra cultura de especialización a veces no es fácil o de maestría, no es fácil que las personas cumplan todo ese plan de lecturas en cada clase. Y la idea es que a partir de esas preguntas se pueda ya al final de la evaluación hacer unas preguntas con el método socrático de empezar a mirar cuál es la esencia de la lectura y de ahí que entre todos construyamos digamos, un nivel de aprendizaje mucho más alto que incluso que la propia esencia que la lectura trae, que la lectura a veces es muy plana en el sentido que no trae ejemplos incluso reales de nuestra cultura. Por ejemplo, acá en mi caso, sino trae muchos ejemplos norteamericanos o de donde sea el autor del texto. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en cuanto a la lectura en clase? O sea, que de pronto tú puedas dedicar tiempo de la clase para que los estudiantes lean un libro que tú trajiste a clase, que tú lo llevaste a la sesión, y producir luego un tiempo de reflexión y de análisis de lo leído. Pues yo más que texto lo que llevo son casos, porque en los casos... Yo me refería a libros, no me refiero a textos, me refiero a libros, o sea, incluso libros que posean casos, o puede ser hasta casos mismos. Sí, Me refiero a eso, esa es la estrategia que te estoy preguntando si tú la has utilizado. sí, pero sí, limitada solo a los casos, no a que se lea digamos, un texto de un desarrollo
determinado autor, no, porque pues digamos el tiempo de clase presencial es tan corto o clase virtual es tan corto que realmente es muy productivo en la medida que las personas hayan leído previamente el texto a nivel personal. Muy bien. Entonces, estamos concluyendo en la primera parte de la conversación que es clave encontrar maneras como que adecuadas a incorporar la lectura en el aula, ya sea el aula presencial o el aula virtual, y hacerlo de una forma que sea significativa para los estudiantes, que sea atractivo para los estudiantes. Entonces, yo siento que hay muchas maneras en las cuales esto puede ser utilizado como una herramienta. Voy a presentarles algunas ideas a ver qué tal les parece estas ideas. Por ejemplo, a mí me gusta pensar que se puede colocar una biblioteca como la que describí en la sesión, de tal manera de que el estudiante pueda tomar el libro y dedicar una parte del horario a leer un libro de los seleccionados en esa biblioteca dentro de la clase. A mí me ha funcionado perfectamente bien esa estrategia. Por otro lado, también les podemos, aquí en los Estados Unidos y en Canadá, dada la presencia de las bibliotecas públicas, que son abundantes, yo tengo una apenas a 5 minutos de mi casa, podemos perfectamente bien pedirle a los estudiantes que vayan a la biblioteca, a la biblioteca escolar, y que seleccionen libros o publicaciones que sean relevantes para la materia, sin decirles cuáles, para que ellos vayan a la variedad de libros que están y fomenten la lectura de esos libros de forma abierta y que luego ellos vengan con lo que ellos encontraron en sus búsquedas. También ocurre con las páginas web. Les podemos pedir que busquen páginas web que tengan, vamos a decir, que tengan cierto grado de seriedad académica para que ellos vayan y busquen en la web artículos o publicaciones referentes al libro o publicaciones referentes a revistas especializadas para luego traer lo que han podido leer a la clase. ¿Qué les parece esa estrategia, Escámpola? A ver, cuéntame tú que tienes tanta experiencia utilizando herramientas como esta que te estoy mencionando. Cuéntame, Escámpola. Bueno, o sea, fíjate, la herramienta, por ejemplo, de la biblioteca, que ahorita estaba incluso escuchándote, o sea, tiene como una diversidad de otras actividades que pueden generarse a través de ella, ¿no? Porque si bien es cierto, está la biblioteca presencial, pero también tenemos bibliotecas virtuales, tenemos, qué sé yo, museos, y tenemos otras herramientas que también en la virtualidad pueden ser atractivas para todo el tema de fomentar la lectura, por ejemplo, ¿no? En los participantes o en los estudiantes. Yo creo que es fundamental que, o sea, estar en esos ambientes te genera una conexión con lo que vas, o sea, con lo que luego vas a vivir, ¿no? Porque, bueno, no es igual que yo esté aquí en mi casa y de repente me lea un libro, a que pueda estar, por ejemplo, a mí me encantó mucho cuando fui a Bogotá y visité algunas librerías, o sea, sitios que vendían libros, pero además tenían algunos puffs o algunos muebles donde uno se podía sentar a revisar los libros, pero además podía leer parte de esos libros y eso generaba una sensación diferente, ¿no? Entonces, digo el ejemplo como para entender que también en estos espacios uno puede crear diversidad de actividades
que te permiten hacer una exploración mucho más significativa, pues, o sea, que te permite incluso hasta incorporar herramientas. A mí me gustan mucho estrategias cognitivas y metacognitivas, sobre todo para el antes, el durante y el después de la lectura. Entonces hay como todo un procedimiento de qué hacer en el antes, y en esos espacios creo que se presta mucho para realizarlo. Muy bien, muchísimas gracias, Escámpola. Ustedes mismos, los tres que están conmigo aquí en la sala de Zoom, tienen la experiencia de una asignación que le otorgué a los facilitadores profesionales de los días viernes, que se reúnen conmigo los días viernes, en donde les asigné el que ellos escogieran, que ustedes escogieran un libro que leyeron el año pasado, un libro que leyeron el año pasado, y que presentaran una experiencia de aprendizaje de 15 minutos acerca de ese libro, sin decirles qué tipo de libro, simplemente diciéndoles que estuvieran enmarcados en 5 disciplinas: aprendizaje organizacional, aprendizaje acelerado, desarrollo de equipos y cooperación, herramientas de negocio y marketing, y innovación y creatividad. O sea que estaba bastante amplio la gama de intereses de esa asignación. Entonces, muy interesante ver la reacción, porque inmediatamente hubo por lo menos media docena de participantes que aceptaron la asignación. Quiere decir que para ellos les resulta atractivo el tema. Y eso es maravilloso, porque cuando tú estableces una estrategia como esta, lo mejor que quieres es que te reaccionen rápidamente. Ya después se han ido sumando más personas para esa asignación, y estamos esperando, ahorita espero que ya para esta semana empiecen a presentar los libros que seleccionaron. Pero lo interesante al ver la lista de los libros es que hay libros que son incluso novelas. A mí me interesó mucho ver eso, personas que trajeron libros clásicos, libros que tú sabes que de esos que son bestsellers, otros que trajeron libros de reciente edición y otros que trajeron incluso novelas. Y me interesó muchísimo ver que esa estrategia de conectar la actividad de la lectura con la formación que estábamos realizando, pues se puede perfectamente bien compaginar. Pero por si fuera poco, podemos hacer cosas. Por ejemplo, yo ya voy a nombrarle algunas de las estrategias que he utilizado yo. Por ejemplo, he utilizado juegos de memoria, he utilizado actividades de comparación o de contraste, actividades de identificación de temas, actividades de comprensión por parte de los estudiantes. Incluso tengo una estrategia que es muy graciosa, que creo que ya Ivonne la vivió al lado mío, en donde pongo a una persona a leer un texto de esta manera. Vamos a ver si tengo aquí un texto que pueda leer. Por ejemplo, nuestra política por delante es cobrar por detrás todas las cuentas por delante, o sea, simplemente metiendo una frase como esa de por delante y por detrás metida en el texto. Eso es disruptivo y mueve a la gente primero a sonreírse, como acaba de pasar con por lo menos 2 personas de la sala que se sonrieron ante la estrategia, pero además es muy interesante que para poder prestar atención al hilo conductor de la lectura tienes que hacer un esfuerzo adicional de poner atención. Entonces, por ejemplo, ese tipo de actividades, ¿qué les parece? Me gustaría escuchar su comentario, Ivonne. A mí me encanta, y después me copié de ti, después que tú lo hiciste y yo lo hice con mis alumnos de conversación y gozamos muchísimo, porque para ellos fue algo así como dices tú, totalmente disruptivo, no se esperaban eso, pero para ellos fue muy bueno tratar, como dices tú,
de seguir el hilo de la lectura y que esas palabras que escogimos no nos hicieran salir de su concentración y de la comprensión que tenían del texto. Pero es muy buena. A ver, otro comentario de alguno de ustedes al respecto de esa estrategia. ¿Qué les parece? ¿Será que Oscar? Pues estaba escuchando con atención a Ivonne porque no he tenido la oportunidad ni de aplicarla ni de ser partícipe de que algún facilitador me la aplique. Muy bien. Bueno, es interesante, Adrián, el tema de cuando tú le llevas una estrategia que el participante no se espera, ¿no? Entonces todo el tema de la sorpresa, todo el tema de lo lúdico, de la incertidumbre, porque pareciera que cuando nosotros decimos lectura, es así como, algunos lo sienten así como, ay, leer. Sí, como que es como que si no lo vamos a disfrutar o como si es una cosa así pesada, ¿no? Y sobre todo porque hay algo sumamente importante, a veces nos asignan los libros, no es que los decidimos, o sea, no es que yo decido que que quiero leer lo que yo quiera leer, sino que en los contextos escolares muchas veces todos leen un libro que escogió el profesor, pero no necesariamente lo escogí yo. Entonces hay un tema interesante porque pueden haber diferentes visiones. A lo mejor el docente necesita que se lea ese libro porque hay que identificar, no sé, elementos que llevaron a tal o cual situación, pero de repente yo me puedo poner un propósito con el cual yo estoy leyendo un libro en un momento dado y es diferente lo que de repente puedo descubrir del libro. Entonces yo siento que eso también da mayor autonomía al momento de leer y entonces te permite descubrir cosas maravillosas de la lectura que mientras nosotros cerremos esas posibilidades, pues la lectura se ve con otra mirada, o sea, pierde la magia. Muy bien. Quizás puedes recordar, porque algunos de ustedes han vivido esta estrategia que he utilizado, que traigo un texto de un libro, lo hice con un programa de negociación, en donde traje el texto y tenía espacios en blanco. Y los espacios en blanco tenían que llenarlos los estudiantes con las palabras que creían que iba ahí en ese espacio en blanco. Y era muy interesante porque, claro, cuando se hace ese ejercicio, primero el lenguaje se enriquece porque de pronto para que tenga sentido la frase o el párrafo, tienen que poner una palabra que sea coherente. Entonces, a veces pasa que en un párrafo puede colocarse una misma palabra, perdón, un mismo sentido, pero con diferentes palabras. Entonces vemos sinónimos que son maravillosos porque entonces la gente empieza a pensar en términos de sinónimos y eso enriquece el lenguaje, como ustedes lo saben muy bien. Y es muy interesante porque a veces salen una frase que no tiene el mal del sentido. Simplemente el estudiante se desespera porque no consigue la palabra, o de pronto viene un estudiante, coloca una palabra y por competencia el otro estudiante no quiere poner la misma palabra, entonces quiere poner otra palabra y la palabra no tiene ningún sentido y entonces se vuelve muy gracioso la lectura de los párrafos de ese libro. Al final terminamos completando los espacios en blanco y todo el libro, toda la página del libro tiene sentido entonces para el estudiante. Eso me parece que es una estrategia que es efectiva y además permite la recordación, porque cuando haces eso de andar llenando el espacio, lo que vas haciendo es que vas leyendo el texto varias veces y llega un momento que por repetición la lectura se hace parte de la memoria, más fácil de recordar. Esa estrategia a mí me ha resultado como tiro al piso, muy, muy buena estrategia. Otra estrategia que estoy seguro que Cámpora me la va a agradecer mucho es conectar la lectura con otras asignaturas. O sea, por ejemplo, que traigo unos libros de literatura, que traigo unas novelas, que traigo unos libros de otras asignaturas y
los utilizo para enseñar conceptos cruzados. O sea, de pronto traigo un libro de poesía y lo conecto con un tema científico. O traigo un tema de literatura y lo conecto con un tema biológico. Entonces, utilizo los libros de ciencia para enseñar conceptos de historia, utilizo los libros de historia para enseñar conceptos científicos y a veces hago una cosa que es más tradicional, que es traer libros de ciencias para conectar con conceptos científicos o libros de historia para enseñar eventos históricos, o sea, que es más tradicional. Ya eso seguramente lo han visto ustedes. Pero cuando empiezo a cruzar las asignaturas es donde la cosa se pone divertidísima, porque entonces empezamos a tener que buscar libros que tengan coherencia para poder presentar temas que corresponden a asignaturas cruzadas. Esa estrategia es maravillosa, se los recomiendo. Eso sí, necesita un poquito de investigación y estudio. Por cierto que tenemos una amiga muy querida, que es Lady Sophie Pereira, que se ha dado la tarea de encontrar textos de toda índole que se relacionen con la química. ¿Han visto esas publicaciones de Lady en su cuenta de Instagram? Por favor, busquen las personas que están escuchando, busquen la cuenta de Instagram de Lady Pereira. Así se llama, Lady Pereira. Lady se escribe Lady, Lady Pereira. Buscan la cuenta porque ella hace esto que estoy diciendo de conectar los textos de toda índole con las ciencias químicas. Eso me parece maravilloso y muy creativo. ¿Qué les parece? Cuéntame un poquito, Francisco, ¿qué te parece esta idea que estamos trayendo de cruzar las asignaturas con las lecturas? Bueno, yo creo que esta mezcla invita a hacer conexiones distintas y al hacer conexiones distintas siempre surge, creo yo, algo bueno, algo que puede ser complementario, algo que puede ser disruptivo, algo que puede ser jocoso. Entonces siempre es una ganancia, igual como esto de estas dos frases que se incorporan en la lectura, ¿no? De por delante y por detrás, y dos frases que son inocentes si se les saca de ese contexto, pero qué significado adquieren cuando comenzamos entonces a introducirlas en X lectura, ¿no? Realmente, y qué efecto justamente crea ese ejercicio, ¿no? Que me encanta también, ¿no? Entonces, bueno, sí, totalmente de acuerdo en que es una posibilidad. El hecho de completar historias, por ejemplo, me resulta también muy útil porque de alguna manera en una EDA, pues el hecho de comenzar una historia e ir armando la historia con todos los socios de aprendizaje, me parece que también es otra estrategia bien interesante, ¿no? Bueno, para nuestra audiencia que aún no saben lo que es una EDA, por favor explícale, Francisco. Bueno, llamamos EDA experiencia de aprendizaje realmente, ¿no? En vez de denominarlo, no sé, actividad de aprendizaje o curso, preferimos llamarlo experiencia de aprendizaje por, bueno, razones fundamentadas, ¿no? Y ya adquirimos esa denominación. Gracias, Francisco. Entonces, lo que estamos concluyendo con esta segunda parte de la presentación es que hay muchas maneras de utilizar la lectura como herramienta de educación en el aula de clase, tanto virtual como presencial, y que lo que corresponde es buscar esa manera que va a resultar en el fomento de la lectura, para desarrollar las habilidades de lectura de los estudiantes, desarrollar su pensamiento crítico, desarrollar su comprensión lectora, lograr la mayor retención, que es la promesa del aprendizaje acelerado, de lograr la mayor retención y proporcionar a los estudiantes todas las herramientas que puedan incorporar de manera efectiva para mejorar sus habilidades en la lectura. Voy a regalarles un par de estrategias adicionales
la usa mucho mi querida Escámpola Ponte, que es colocar en el estudiante asignaciones para que realice proyectos, y que los proyectos, sin decir nada, impulsen a la lectura de material, de libros, de lecturas en páginas web. Incluso podemos hasta sugerirnos, depende de la estrategia que está utilizando. Por ejemplo, en estos días hice una asignación que a Ivonne le gustó mucho, que la hizo precisamente Lady Pereira, sobre el teatro del absurdo. Y resulta que en la audiencia, la mayoría de los que estaban en la audiencia no habían escuchado nunca lo del teatro del absurdo. Cuando yo le otorgué la asignación a Lady tuvo que investigar sobre el teatro del absurdo y leyó mucho sobre el teatro del absurdo, pero después de la sesión me pasó que varios de los estudiantes quedaron enganchados con el tema del teatro del absurdo y fueron a buscar literatura para leer sobre el teatro del absurdo. Entonces, muchas veces nosotros podemos lograr, por ejemplo, que el estudiante vaya y lea sobre autores de música barroca, de música clásica, porque utilizamos una pieza musical en la sesión. Nos pasó hace poco, creo que casi todos los que estaban aquí, Utilicé a Herbert von Karajan, ese maravilloso director de orquesta, y además dirigió la Sinfonía del Nuevo Mundo. Por si fuera poco, alguien trajo la información, o no sé quién la trajo, no sé si fui yo mismo. Alguien trajo la información de que von Karajan había sido la primera persona que había grabado música en un CD para la venta. Entonces entonces yo vi a la gente que estaba leyendo sobre el von Karajan, sobre la Sinfonía del Nuevo Mundo, sobre el disco CD que grabó, el primer disco CD que grabó, incluso hasta la pieza musical que grabó cuando grabó ese primer CD. Entonces se fomentó la lectura de varios temas relacionados con la historia de la música, sobre los artistas, sobre los autores. Incluso creo que fue Francisco que se interesó mucho porque el creador de la Sinfonía del Nuevo Mundo es Anton Dvořák. Entonces, buscar a Dvořák, a ver si era polaco, porque tú sabes, cada vez que ve un nombre que se puede parecer polaco, como tiene una relación con una polaca ahí, que dice que está casada con él, entonces él va a ver si el músico es polaco. Entonces, eso, por ejemplo, de hacer que los estudiantes vayan y busquen reseñas de libros, vayan y busquen obras de teatro para leer, ese fomento de proyectos lo puede inducir el facilitador a través de proyectos colocados en manos de los estudiantes. Experiencias de ese tipo por parte de Escámpola. A ver, Escámpola, cuéntanos un poco tus experiencias. Bueno, de lo que vas explicando, de hecho estaba ahorita haciéndome como una película, sobre todo con el tema de cuando se proponen proyectos y paralelamente el proyecto en la metodología del aprendizaje basado en problemas o basado en el mismo proyecto. Es interesante porque a medida que vas detectando situaciones, necesidades y vas identificando, paralelamente vas buscando información, vas indagando, porque bueno, una de las cosas que se busca con esta metodología también es promover o desarrollar esas competencias investigativas. Entonces es bien interesante porque cuando haces toda una transversalidad de áreas, pues te das cuenta que no es que muchas cosas son parceladas, sino que se relacionan, ¿no? Y entonces descubrir eso no es tan fácil, pero es bien interesante cuando logras ver cada elemento que lo compone, ¿no? Dependiendo de lo que estés trabajando.
Y yo creo que, bueno, no creo, estoy segura, porque lo hemos visto en las experiencias, como la misma lectura, hay lecturas que aunque estén relacionadas con un área en particular, te pueden favorecer en muchos procesos dentro del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, claro, ahí es bien interesante lo que selecciones como lectura, lo que propongas como actividad, de manera tal que no te quedes solo en el hecho de leer, sino qué vas a hacer con eso que estás leyendo. O sea, ajá, muy bien, pero qué luego podemos hacer con eso y qué podemos crear y, bueno, todo un proceso que se puede hacer a partir de allí. Pero es bien interesante cómo lo planteas, porque fíjate cómo entonces la lectura no se queda en el acto como tal de simplemente tomar un libro y ejecutarlo, sino cómo esa acción puede alimentar o puede acompañar otras metodologías y puede entonces ser mucho más poderoso. Muchas gracias, Campos. Voy a mencionar un par de estrategias que seguramente algunos de ustedes lo han vivido y quiero que la audiencia la recoja como valiosa. La primera tiene que ver con la creación de clubes de lectura. O sea, nosotros como facilitadores podemos promover un club de lectura entre nuestros estudiantes. Podemos incluso, ya lo he hecho yo con audiolibros. Muy simpático porque hay, hoy por hoy en YouTube hay muchos audiolibros disponibles de excelente calidad y que no tienen costo excepto el conectarse con internet. Por cierto, les comento algo. Yo tengo aquí el ejemplar original con el cual leí el Quijote de la Mancha cuando estaba jovencito, y tengo un audiolibro de una calidad extraordinaria dramatizado del Quijote, la lectura dramatizada del Quijote. Para mi sorpresa, buscando siempre en YouTube, encontré el Quijote en YouTube. Extraordinario. Incluso encontré el Quijote en idioma inglés, que yo no lo he leído y me interesó muchísimo porque la traducción al inglés está impecable. Entonces, yo les recomiendo que empiecen a utilizar audiolibros de esto que estoy diciendo, grabados en YouTube. Por si fuera poco, existen plataformas que tienen audiolibros gratuitos. Hay, simplemente con una búsqueda en internet pueden encontrar audiolibros que además no están violando los derechos de autor no están violando los derechos de los autores, están pagados los derechos de autor o el autor ha liberado al medio para utilizar su libro dentro de la plataforma. Otras herramientas, por ejemplo, son las aplicaciones de lectura en línea. En este caso, herramientas como el Kindle y otras similares que permiten la lectura en plataformas de estas de tablets. Por ejemplo, decía nuestra amiga Alicia Montero, decía cuando estuvo con nosotros que ella había rechazado originalmente la lectura en pantalla, pero que luego cuando se mudó de ciudad y no pudo llevarse su biblioteca, entonces empezó a leer en pantalla. Yo, la verdad, se ha dicho que desde que empezaron a aparecer los libros en pantalla, tanto con el Nook, ¿se acuerdan del Nook? El Nook o el Kindle, pues yo empecé a leer y he tenido, gracias a Dios, como saben mis hijos, siempre están pendientes de ver cómo leo. Entonces, eso me ha acompañado. Y ahora, por ejemplo, el iPad tiene un emulador del Kindle para leer los libros. El incentivar la lectura puede incluir la incorporación de tecnología. Esa experiencia para algunos estudiantes es atractiva.
Otros estudiantes no les gusta, pero a mí, por ejemplo, me parece que hay demasiada oferta tecnológica para leer, y esas ofertas hay que aprovecharlas, porque incluso muchas veces abaratan los costos. Cuando ustedes se meten, por ejemplo, en Amazon aquí en los Estados Unidos, la versión en Kindle muchas veces está gratuita en Amazon. O sea, para comprarlo en versión de papel te cuesta, pero para comprarlo en la versión en Kindle no te cuesta nada. Entonces la incorporación de la tecnología ahí favorece la lectura. Me gustaría un comentario respecto a la lectura con tecnología de parte de Ivonne. Cuéntame cuál ha sido tu experiencia. Ha sido muy buena. Precisamente el año pasado, en el curso que tuve de principiantes, yo misma busqué el audiolibro sobre El Principito, que es con el libro que siempre comienzo, y fue todo un éxito. O sea, les gustó muchísimo. Siempre lo conversábamos, en cada clase conversábamos cada uno de los capítulos, aprendían muchísimas palabras nuevas, hacíamos muchos ejercicios, varios de los que tú has dicho, de completar oraciones y ellos tenían que poner la palabra. Fabuloso, muy bueno. Y desde esa vez estoy con Kindle. Y como te digo, El Principito está muy bien allí. Muy bien. ¿Alguna experiencia con clubes de lectura? Sí, nosotros hemos tenido con el nivel de conversación, hemos tenido sobre un tema que escogimos una vez, que era viajes alrededor del mundo, y cada uno escogía un país, y entonces ellos, cuando nos reuníamos, recomendaban los lugares de ese país que habían escogido, cuáles eran las atracciones turísticas, por qué lo recomendaban, etcétera, etcétera. Tuvimos ese club de lectura. Muchas gracias, Ivonne, por comentar tu experiencia. Fíjense que una de las herramientas que a mí me ha funcionado es la enseñanza de habilidades a través de la lectura. O sea, ¿qué llamo yo enseñanza de habilidades? Por ejemplo, acaba de hablar Escampola varias veces ya sobre la resolución de problemas. Una forma de trabajar el análisis de situaciones, el análisis de problemas y la toma de decisiones que tiene que ver con la resolución de problemas es la utilización de libros que permitan desarrollar esa habilidad. Otras, por ejemplo, que yo puedo recordar, que son muy fáciles de recordar porque los he utilizado, tiene que ver con negociación y resolución de conflictos. Por ejemplo, con lo que tiene que ver con cuestiones sociológicas, sociales, problemas sociales que se puedan llevar a habilidades, como por ejemplo la habilidad de leer el lenguaje corporal. Tú puedes perfectamente bien desarrollar la habilidad de leer el lenguaje gestual, el lenguaje corporal a través de la lectura. La programación neurolingüística, con mucho respeto de las personas que dan los programas de formación en programación neurolingüística, pero por ejemplo, una de las áreas donde yo he desarrollado mucho de lo que he aprendido de programación neurolingüística es la lectura. He asistido a muchos programas y de hecho tengo formación en todos los niveles y todo eso, pero lo principal que he hecho es leer sobre programación neurolingüística y tengo un stand completo de libros de programación neurolingüística. O sea, tú puedes desarrollar habilidades, bueno, incluso la facilitación. A ver, no voy a dejar de tocar el punto nuestro de facilitadores. A Francisco le consta que yo muchas veces le ando
vamos a decir así, ¿cómo se dice eso? Lo ando como tentando a venirse aquí a su casa en Maryland, que me volteo y agarro un libro del Stanford sobre formación de facilitadores y cada vez saco un libro distinto. Entonces, muchas de las habilidades de facilitador las he desarrollado en la lectura. O sea, hay muchas cosas que puedes desarrollar en la lectura sobre temas sociales, sobre temas culturales. Nosotros, Ivonne Escámpula formaron parte de un grupo de interés que hice sobre cine, música y arte, y incentivaba a explorar temas culturales a través de la lectura. Y muchas veces traía, a ellas les conta, traía el libro con la biografía del músico o la biografía del artista o del género que estaba presentando. Eso es utilizar los libros y los textos para explorar y para desarrollar a los estudiantes en la lectura. Cuando pienso en todas las estrategias que se pueden utilizar para fomentar la lectura, no puedo menos que pensar en que al fomentar la lectura, desarrollo no solamente la habilidad de leer, sino la comprensión. Muchos de los problemas que tiene el mundo de hoy es que la gente lee y no comprende. Por cierto que pronto voy a hacer un programa que se va a llamar Entender no es comprender. Entender no es comprender. Y voy a sustentar eso en ese programa. No me vayan a pedir que lo explique hoy. Pero lo importante de la comprensión es que la comprensión es la que lleva a la retención de la información. Entonces, la lectura puede proporcionar a los estudiantes las experiencias que nosotros queremos para que ellos se enriquezcan y se preparen mejor para el futuro. La lectura en voz alta, que hemos hablado, las actividades de diálogo, los proyectos relacionados con las lecturas en clase, conectar la lectura con otras áreas, el hacer preguntas de comprensión lectora, el fomentar la reflexión personal, la lectura compartida, la lectura individualizada, los clubes de lectura, la incorporación de tecnología, el integrar la literatura en otros proyectos, los debates, lo de las bibliotecas, la asistencia a la biblioteca o el traer la biblioteca. Aquí hemos dado ya al menos 15 estrategias que tienen que ver con el uso de la lectura en clase. Ahora, nada sustituye a la lectura autónoma. O sea, lograr que el estudiante asigne tiempo para su lectura individual. Ustedes se sorprenderían, pero Escámpora no me deje mentir. Ella forma docente y ella sabe que lo que voy a decir es verdad. Si ustedes hacen una investigación con el personal docente, se van a sorprender de que muchos de esos docentes no han leído ni un solo libro en todo el año. Ellos no han leído un solo libro. Y eso es de una gravedad enorme, porque entonces, ¿qué está enseñando ese docente? ¿Qué es lo que está haciendo para preparar sus clases? Por si fuera poco, y aquellos que tienen hijos o nietos saben muy bien que si indagan con sus familiares, se van a dar cuenta que muchos de sus familiares que tienen hijos o nietos, esos niños no están leyendo. Aquí en los Estados Unidos, el número de lectores es un poco mayor que en Latinoamérica. Pero con todo y eso, el número de lectores ha disminuido sensiblemente.
Eso se nota en la conducta social. No estoy diciendo que el pueblo culto es pueblo sabio, ¿eh? No estoy diciendo eso. La historia me hace cuidarme de decir eso. El pueblo más culto de Europa en los años, digamos, la primera mitad del siglo XX, sin lugar a dudas, era el pueblo alemán. Y ese pueblo parió a Hitler y el nazismo. Y cometió actos contra la humanidad. No estoy diciendo que la cultura es garantía de sabiduría. Pero lo que sí puedo decirles es que un pueblo culto tiene más posibilidades de convertirse en un pueblo sabio que un pueblo inculto. Y el libro es cultura. Preguntas. Bienvenida a sus preguntas. Adelante, mira que la gente en Facebook y en LinkedIn están esperando que mi público haga una o dos preguntas. Yo aquí pensando en el tema de la lectura y, por ejemplo, claro, tú diste una cantidad de herramientas, de actividades y de estrategias que pueden fomentar, ¿no? Que pueden fomentar el dinamismo a la hora de leer, el tema de la motivación. Por ejemplo, con el tema si a ti te tocara diseñar o organizar un plan lector y ofrecérselo, no sé, a adolescentes. A ver, y tú dices, bueno, estos 3 principios no podrían dejar de faltar en el desarrollo de este plan lector. A ver, ¿qué sugerirías tú para el desarrollo de un plan lector que les propongas a ellos? Te voy a regalar un tiro al piso. Haría un programa para inducir la lectura en los padres y representantes. Es muy difícil que un niño o un adolescente comience a leer en casa sin que el padre o la madre le estén dando el ejemplo. Y como dice un amigo mío, el ejemplo no es la mejor forma de liderazgo, es la única. Entonces, uno de los primeros pasos que daría sería educar a los padres y representantes con programas de incentivo a la lectura. Por mi parte, les puedo comentar un caso de éxito descomunal. Por cierto, que la persona la conoce Oscar Mauricio porque tenía que ver con la empresa donde él trabajaba y que me contrató. Esa persona después se fue a Medellín y dirigió los destinos de una gran empresa colombiana de producción de comida para animales. Y con ellos desarrollamos un programa de desarrollo de inteligencia verbal para el personal de la empresa. Y ese programa incluía traer a la familia a un primer evento masivo dentro de la empresa. Vinieron los padres, los abuelos, vinieron los hijos de todas las edades y juntos hicimos un evento de desarrollo de inteligencia verbal lingüística y fue una cosa maravillosa.
Ese programa de desarrollo de inteligencia verbal lingüística, yo lo he propuesto. Tristemente hay pocas empresas que nos han contratado para dar el programa, pero aquellas que lo han dado han tenido unos resultados maravillosos. El desarrollo de la inteligencia verbal lingüística es una herramienta para el desarrollo del fomento de la lectura. Y otro medio que es interesantísimo para desarrollar el fomento de la lectura es trabajar con los diarios de la ciudad que todavía se imprimen en papel para lograr que esos diarios vayan a manos de la familia. Familia que lee diarios, lee libros. Es la tendencia. El leer diarios fomenta la lectura y después conduce a la lectura de libros. Esa estrategia de los diarios y me encanta además porque cuando estamos haciéndolo en presencial, ¿verdad? Que vemos a la gente con los periódicos en la clase y entonces los ponemos a hacer un juego, ¿no? Al que consiga la mayor cantidad de errores gramaticales en la lectura del diario. Entonces tú ves a la gente desesperada para ganarse el premio leyendo todo el diario buscando errores. Pero cuando vas leyendo, buscando errores, lees los textos con cuidado. Es una maravilla de estrategia. Así que, ¿qué te parecieron esas 3 estrategias, Escámpola? Bueno, nada más y nada menos que lo primero que me dijiste de los padres, pues totalmente cierto, porque el modelaje y el acompañamiento en estas cosas en el contexto familiar es sumamente importante. Bueno, todas de verdad me parecen bastante acertadas, pero sobre todo en esta me quedé así pensando un rato, porque ciertamente cuando vemos estas dificultades en los chicos y en los niños más pequeños, muchas veces también las encontramos en los mismos padres. Si algunos padres o abuelos están escuchando, o algunos representantes están escuchando, una de las recomendaciones que siempre le doy es que coloquen libros a la mano en las mesitas de noche, en las salas de la casa, en los baños de la casa, que siembren libros alrededor de la casa y que además se acostumbren, sobre todo con sus hijos, a leerles. No solamente antes de dormir, sino leerles en voz alta. El niño y también los adolescentes que reciben ese incentivo normalmente desarrollan un hábito de lectura extraordinario. Eso ha sido mi experiencia fundamental y lo recomiendo ampliamente. Bueno, fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes. Gracias por haber atendido esta invitación y nos vemos sin lugar a dudas. En el espejo. En el espejo, señores. Qué maravilla.